Olá, boa noite a todos. Que honra mais um encontro com os professores, com os discentes do programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias aqui da Uninter. Eh, Queremos começar esse encontro agradecendo a todos por reservar esse tempo, numa plena quinta-feira, em tempos pandêmicos, por pararem para escutar sobre as nossas pesquisas, sobre um assunto que é tão importante. Eu que gostaria de agradecer também à professora Sueli Donato pela organização desse evento, ao nosso excelentíssimo reitor, professor Benhur, ao nosso pró-reitor de pesquisa, de pós-graduação, pesquisa e extensão, professor Nelson Castanheira, à professora Ciderli Almeida, que é a nossa coordenadora aqui do programa, e também a professora Daniele, por ter nos ajudado nessa organização. E assim peço licença para começarmos, né, o nosso trabalho dessa noite. Bom, eu gostaria de dizer que em tempos pandêmicos, de uma preocupação tão intensa com a pesquisa na área educacional, em âmbito nacional e internacional, é uma grande honra conseguirmos reunir tantas pessoas que pensem sobre educação e tecnologias e os novos desafios que se fazem nesse cenário. E é a partir dessa preocupação que surgiu esse evento, que está organizado em 4 grandes momentos e sendo esse o nosso primeiro, a nossa primeira conversa com vocês. E daí nesse sentido, nesse primeiro, evento, estamos eu, professora Luana, professora Joana Romanovski, o professor Ademir Pinelli, e nós temos como um grande convidado o professor Aldo, do Chile, que vai conversar daqui a pouquinho. A professora Joana vai apresentá-lo de uma forma mais pormenorizada o seu currículo. Bom, falar sobre educação e tecnologias num cenário tão incerto como é o cenário que nós estamos vivendo, exige grandes desafios. E esses grandes desafios é pensar na prática do docente, é pensar no cenário que é presencial, que é online, que é remoto, que é não presencial, enfim, tantas terminologias surgem daí. E conversando aqui com esse grupo tão especial que forma desse grupo de discentes e docentes, é importante falar que os investigadores do nosso programa de mestrado, nós nos reunimos nesse ano e nós queremos começar esse evento que tem a nomenclatura de desafios dos cenários de aprendizagem. Nós gostaríamos de apresentar esse evento falando sobre uma grande conquista do nosso programa nesse ano, que é o nosso livro, que tem exatamente o mesmo título, que é Educação e Novas Tecnologias, Desafios da Aprendizagem. Esse livro, ele é uma conquista, claro, de 2020, mas ele já é o 4º volume de uma coletânea que o nosso programa já gerou como tradição. Todos os anos, 3 professores do nosso programa se reúnem para organizar uma coletânea com as produções dos discentes, com os seus orientadores, com os nossos docentes, os seus respectivos grupos de pesquisa e nossos companheiros de outras instituições nacionais e internacionais. E é com grande afinco que nós, esse ano, estamos nessa organização, eu, o professor Ademir e a professora Joana, no qual ele gerou 15 capítulos que falam de diferentes cenários, diferentes modalidades de ensino, diferentes perspectivas sobre aprendizagem e principalmente sobre essa prática da relação professor-aluno com a utilização das tecnologias. Nessa junção desses 15 capítulos, acaba como eu até comentei isso com o professor Ademir e com a professora Joana, e que acabou sendo mais do que um evento pedagógico, como dizia o Merrier lá no início desse século, né? Ele acabou gerando vários acontecimentos pedagógicos que falam sobre as pesquisas que são realizadas nesse âmbito.
O livro ele tem o prefácio carinhosamente escrita carinhosamente escrito pelos professores da Universidade, do Porto, lá em Portugal, a professora Ariana Cosme e Rui Trindade, e dentre tantos capítulos, nós temos o privilégio de ter um deles escrito pelo doutor Aldo Ocampo Gonzalez, do Chile, no qual a professora Joana apresentará, né, professora Joana? Eu apresento o professor Aldo para trabalhar hoje conosco. E o professor Aldo Ocampo Gonzalez é um teórico, ensaísta, crítico educativo, diretor e fundador do Centro de Estudos Latino-Americanos de Educação Inclusiva, que é um instituto reconhecido e associado à Claxco. Além disso, o professor é diretor da revista Polifonia, que é uma revista de educação inclusiva, uma publicação científica do Centro de Estudos Latino-Americanos de Educação Inclusiva. O professor tem realizado inúmeros cursos nessa perspectiva da psicopedagogia, trabalhando essa discussão, e se doutorou em ciências da educação com a sua tese aprovada com laude por unanimidade de todos os membros da banca na Universidade de Granada, na Espanha. Ele atualmente ainda cursa um doutorado em filosofia nessa mesma universidade. É autor de livros, de capítulos de livros e de muitas conferências, inclusive com premiações especiais em vários países, na Espanha, Equador, México, Peru, Brasil, Colômbia, Argentina, China e Venezuela. Nessa jornada do professor Aldo, é uma grande alegria tê-lo conosco, porque nós temos estabelecido parcerias com o professor Aldo em várias situações, em vários trabalhos. O professor Aldo editorou conosco um dossiê especial sobre a educação inclusiva, fazendo uma parceria entre o Chile e o Brasil, com vários artigos brasileiros e chilenos, discutindo essa questão tão importante para a atualidade, que é a questão da educação inclusiva. Inclusive, o professor Aldo tem um conceito espetacular sobre a educação inclusiva, quando ele diz que toda educação é inclusiva, né? Que nós não temos, a educação inclusiva não é uma parte da educação, mas ela é toda a educação, porque nessa perspectiva de democratização da educação, todos são inseridos no processo educativo. E essa noite ele preparou para nós justamente uma conversa, né, uma discussão, e com certeza em profundidade, e com isso nós nos sentimos muito agradecidos e, ao mesmo tempo, além de agradecidos, honrados com a presença do professor Aldo nesse nosso evento, que trata sobre essa discussão dos desafios das aprendizagens, dos novos cenários da aprendizagem, considerando esse momento especial que estamos vivendo em função da pandemia. E o professor Aldo justamente vai falar conosco sobre a pragmática da educação inclusiva e seus desafios para o mundo atual. Então, em nome do nosso reitor, o professor Benhur, em nome do nosso pró-reitor, professor Nelson Castanheira, em nome da nossa coordenadora, professora Ciderli Almeida, e de todos os alunos do nosso programa de mestrado e doutorado, queremos agradecer essa oportunidade que o professor Aldo realiza conosco nessa parceria, tanto na escrita do livro, como nas outras atividades que temos desenvolvidos, na revista,
nas discussões, nas bancas, e justamente queremos, para não prolongar mais esta apresentação, queremos, em especial, ouvir o professor Aldo sobre essa temática que ele se propôs a conversar conosco. Seja muito bem-vindo, esteja muito bem entre nós e com todos os nossos mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação científica, alunos da graduação, que estão aqui conosco acompanhando este seminário que trata justamente da educação e tecnologia nessa perspectiva da aprendizagem. Por favor. A palavra é toda sua. Então, nós estamos aqui aguardando que o professor Aldo possa iniciar a sua fala. Aldo nos escuta? Sí, yo los escucho bien. ¿Y ustedes me escuchan a mí o no? Sim, nesse Sí, yo los momento lhe escucho. ¿Ustedes a escutamos mí me muito escuchan? bem. Sim, lhe escutamos muito bem. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Que estaba algo preocupado porque mientras la profesora Joana conversaba, se me paraba, se me iba, entonces no sabía si era un problema mío, ¿no? Les pido disculpas y bueno, quiero agradecer a la Universidad Uninter, a la figura de la profesora Joana Romanovsky y a todo su equipo que ha coordinado este libro, a la profesora que comenzó dando las palabras de bienvenida y saludar a todos los estudiantes, profesores, académicos que el día de hoy nos acompañan. Yo estoy muy contento de estar el día de hoy compartiendo con ustedes parte de mi trabajo investigativo y esta presentación que voy a hacer se titula Pragmática Epistemológica de la Educación Inclusiva. Yo quisiera, si me pueden confirmar, si me están oyendo perfectamente para ya arrancar tranquilamente. Perfecto, maravilloso, muchísimas gracias. Bueno, esta presentación que el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes se titula Pragmática Epistemológica. Yo se la voy a compartir el PPT a la profesora Joana para que después ella me pueda ayudar compartiéndoselo a ustedes a sus correos para que el que les queden algunas dudas, preguntas, lo puedan revisar. Esta presentación yo quisiera efectuarla en 4 grandes momentos y a lo mejor momentos ambiciosos. En un primer momento me gustaría que pudiéramos revisar todo lo que dice relación con los supuestos iniciales desde los cuales vamos a hablar para justificar la función de la educación inclusiva en el mundo actual, ¿no es verdad? Y que sobre todo post pandemia, la educación inclusiva va a tener mucho que decir, sobre todo en el tipo de nuevas desigualdades que van a comenzar a emerger y las viejas desigualdades que se van a agudizar mucho más. En un segundo momento, me gustaría que pudiésemos mirar, conversar cuáles son los problemas fundamentales que hoy día enfrenta la educación inclusiva como campo de estudio y luego que miremos qué elementos hacen a la educación inclusiva un programa de cambio para el siglo XXI. Y si todo va bien, si el tiempo nos acompaña, como yo tengo esperado, vamos a revisar algunos aspectos de la epistemología de la educación inclusiva. Para comenzar, siempre me gusta traer a colación una cita de Rudolf Steiner,
que es un destacado pedagogo, filósofo, artista, ¿no es verdad? Y que en el mundo de la educación se le conoce por las pedagogías Waldorf. Steiner, cuando uno analiza su obra, uno se da cuenta que fue un intelectual de su época, pero que está a la altura de Leonardo da Vinci porque hizo aporte en todos los campos del conocimiento. Esto quiere decir que hizo aporte en la pedagogía, en la psicología, en la agricultura, en la economía, en la alimentación. Y hay un texto que a mí me apasiona, sobre todo para pensar la enseñanza, y que se llama La educación del niño desde el punto de vista de la antroposofía. Y como pasa con todos los grandes pedagogos, los grandes filósofos e ideólogos, cuando se lanza, mejor dicho, una nueva idea, muchas veces la gente se burla, se ríe, lo mira con recelo. Y en este texto, La educación del niño, desde el punto de vista de la antroposofía, dice en la página 23 que las ideas reformadoras de nuestra época solo podrán resultar fecundas y prácticas si se basan en esa profunda investigación de la vida humana. ¿Cuál es el mensaje, queridos compañeros, que Steiner en 1910 nos plantea en este maravilloso libro? Y que antes de preocuparnos tan irrestrictamente por mejorar la calidad, por mejorar los procesos institucionales que son relevantes al momento de hablar de educación, debemos anteponer un punto que no siempre está bien considerado, que dice relación con la investigación de la vida humana. Es decir, tratar de comprender cuál es nuestra naturaleza humana, cómo estamos hechos los seres humanos al momento de aprender. Y sobre este punto es que la investigación dice muy poco, ¿no es verdad? Y por eso que los cursos, los posgrados y los webinars sobre neuropsicología, neurociencia, neurodidáctica, a la gente nos gustan mucho porque nos ayuda a reconectarnos con los grandes misterios del ser humano. Siempre que hago una presentación, me gusta comenzar con esta cita porque para mí es reveladora, porque nos trae a primer término algo que las políticas educativas han descuidado, producto de toda esta ingeniería neoliberal, capitalística, que regula todos los planos de la educación y que se olvida finalmente de entender nuestra naturaleza humana, es decir, cómo estamos hechos los seres humanos y cómo a partir de eso podemos enriquecer los procesos de aprendizaje. En este sentido, entonces, para comenzar, me gustaría que ustedes nos pudiéramos ordenar y decir que el primer punto de análisis o lo primero que me gustaría compartir con ustedes justamente son los supuestos iniciales. Y para partir, quisiera efectuar una advertencia preliminar. Cuando digo una advertencia preliminar, es una salvedad de análisis o una salvedad analítica. Lo primero es decir que la educación inclusiva no es educación especial. Y esta afirmación, cuando digo que la educación inclusiva no es educación especial, es el error clásico, convencional, el error genealógico que este campo de estudio tiene. ¿Y por qué se produce este error genealógico? Principalmente porque cuando surgen los discursos que abogaban por la incorporación de personas con discapacidad a la escuela, en algunos países de Europa específicamente, o de niños que eran desatendidos por la escuela regular, los padres se empezaron a dar cuenta que la escuela convencional no atendía a los niños y quien sustituyó esa tarea en parte fue la escuela especial. Pero de ahí hay una serie de equívocos de interpretación para hablar de educación inclusiva. Y esto que estoy diciendo es fundamental porque el error convencional que tenemos para hablar de educación inclusiva es justamente confundirla o sobreimponer el modelo epistémico y didáctico de educación especial para fundamentar el conocimiento que no existe sobre educación inclusiva. Y cuando digo que no hay un conocimiento existente, me refiero a que no hay una teoría clara que nos diga qué es la educación inclusiva, ni mucho menos qué es a nivel epistemológico. Y sobre este punto yo me voy a centrar porque es mi trabajo intelectual, mi principal campo de aplicación, que es la comprensión epistemológica. Dicho esto, quisiera aclarar otra cosa, que además la educación inclusiva no tiene justamente tiene un obstáculo pragmático, es decir, un obstáculo
de cómo este conocimiento beneficia al ser humano en su cotidianidad. Cuando yo decía que es un error entender la educación inclusiva desde la educación especial, se trabaja por cadenas de herencias. Eso quiere decir cadenas que lo que hacen es atrapar el saber en lo especial y generar un nuevo rostro de la educación especial a través de lo inclusivo. Por eso que siempre los cursos de posgrado, la literatura científica y todo lo que abunda en general tiende a reducir el fenómeno a adaptaciones, a prácticas de asimilación, a la incorporación de personas con discapacidad. Pero cuando nos preguntamos por la inclusión, hablamos de otras cosas. Entra una multiplicidad de temas de análisis en juego, ¿no es verdad?, que tienen relación con la fragilidad humana. Bueno, dicho eso, comenzamos. El primer supuesto que me gustaría compartir con ustedes dice relación con lo siguiente, que la educación especial es una forma de inclusión, mientras que la inclusión no es una forma de lo especial, es una estrategia de mayor alcance. Y aquí quisiera aclarar que a nivel teórico, la educación especial constituye un objeto específico, un tema de análisis particular dentro de la educación inclusiva. Pero la educación inclusiva no puede reducir significado a lo especial porque el campo de fenómenos que ésta se propone trabajar atraviesa, cruza y reactualiza todos los campos, dominios de las ciencias de la educación y toca, actualiza y transforma todos los campos del desarrollo humano. Por eso, cuando nosotros pensamos en una posible epistemología de la educación inclusiva, imagínense que esta es la epistemología y aquí está la teoría educativa contemporánea, lo que hacemos es que la educación inclusiva, como decía la profesora Joana, es finalmente que cuando hablamos de lo inclusivo, de una posible teoría o epistemología, lo que hace es generar un efecto rebote o una forma de espejo, donde la inclusión lo que hace es actualizar la teoría educativa contemporánea, fracturarla y producir un saber que actualiza todos los dominios, ¿no? Y esto es fundamental porque cuando uno se pregunta por la función heurística, analítica del calificativo inclusiva, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese calificativo, que yo he identificado 14 características analíticas, cuando uno lo quita, solamente aparece la idea de educación porque recupera todas las ideas que son intrínsecas a nuestro quehacer educativo. Dicho eso, por ejemplo, vamos a afirmar entonces que a nivel epistemológico, ¿no?, de las formas de construcción del conocimiento, nos permitiría decir que la educación inclusiva trabaja sobre una infinidad de problemas y no sobre disciplinas. Y esto es fundamental porque la educación inclusiva trabaja primero sobre una infinidad de problemas que son flexibles, amplios, heterogéneos e intensamente políticos, porque todos los temas que toca la inclusión son temas intensamente políticos, son contingentes. La discapacidad es un tema eminentemente político. Las relaciones de desigualdad son un tema eminentemente político y estructural y a su vez micropráctico. La subjetividad es un tema político y además relacional. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la infancia, la escolarización, son temas intensamente políticos. Dicho eso, ¿por qué además dice que no trabaja sobre disciplina? Porque si la educación inclusiva viaja, se moviliza por una infinidad de campos del conocimiento, que a mí me gusta denominar proyectos de conocimiento en resistencia, porque la educación inclusiva surge de múltiples enredos de campos de conocimiento, de formas en las que se cruzan y se enredan, por ejemplo, el feminismo, los estudios culturales, las teorías postcoloniales, la interseccionalidad, la interculturalidad crítica, la filosofía de la diferencia y un montón de otros campos del saber. ¿Qué es lo que nos permite afirmar esto? Que el objeto de la educación inclusiva viaja y se moviliza por múltiples proyectos de conocimiento en resistencia, porque cuando entendemos la educación inclusiva como educación especial, lo que estamos planteando, queridos compañeros, es justamente una complicidad con la desigualdad.
Y mucho del conocimiento educativo disponible que hoy día tenemos establece alianzas imperceptibles y silenciosas con diversas formas de desigualdad. Por ejemplo, el caso típico es cuando decimos que la educación inclusiva es educación de calidad. La idea de calidad es una tecnología propia del capitalismo hegemónico y que es un concepto irreconciliable con la propia idea de inclusión, porque la calidad lo que busca es normatividad, estándar, exclusión, mediciones, etcétera, mientras que la inclusión lo que busca es emancipación, alteración social, cambio, producción de otros mundos. En este marco, si la educación inclusiva viaja por distintos marcos de conocimiento, primero vamos a decir que es una teoría viajera, que tiene un carácter nomadista porque se mueve, pero además que su objeto no puede ser delimitado en los paradigmas de ninguna disciplina en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto propio de la educación inclusiva desborda los paradigmas de la psicología, desborda los paradigmas de la filosofía, desborda los paradigmas de la antropología. Y eso hace que la definamos en términos de una postdisciplina, que es lo que voy a explicar a continuación. Pero esto que estoy diciendo no es una cosa eminentemente teórica. Esto tiene que estar, la educación inclusiva tiene un problema, ¿cuál es su problema? Que solamente ha creado un corpus de conocimiento, leyes que protegen a los oprimidos, pero que son incapaces de liberar al oprimido de sus problemáticas reales. Por eso, esta presentación se llama pragmática epistemológica, es decir, un conocimiento que se hace carne en la vida de las personas para liberar las problemáticas reales que nos afectan a todos nosotros. Y en ese marco, una pragmática epistemológica sobre educación inclusiva tendría que liberar a la zona del no ser. Esta categoría de la zona del no ser es un concepto de Frantz Fanon, ¿no es verdad?, que está muy desarrollado en ese libro Piel Negra, Máscaras Blancas, donde él dice que de forma contemporánea va a ser retomado por Boaventura de Santos Sousa, ¿no es verdad?, y que nos va a decir que existe una línea de pensamiento abismal que separa el norte del sur, y que en el norte está todo el tema del eurocentrismo, ¿no es verdad?, las políticas occidentalocéntricas que definen un código de funcionamiento que habla en nombre del oprimido, que habla en nombre del excluido, pero que es incapaz de liberar las problemáticas reales que afectan a estos grupos y a estas colectividades. Y en ese marco, nosotros hoy día tenemos el conocimiento que hemos aprendido como educadores, el conocimiento que se discute en muchas partes de la academia tradicional, tiene relación con un conocimiento producido por la zona del ser, por la zona de la hegemonía. Un conocimiento que visibiliza al otro, un conocimiento que habla en nombre del otro, pero que es incapaz de liberar las problemáticas reales que afectan al otro. Y en ese marco, entonces, una pragmática epistemológica busca generar un conocimiento que se incardine en la realidad, que se encarne en la realidad y que nos beneficie en nuestro día a día. Y entonces, mis queridos compañeros, la educación inclusiva tiene que ser pensada para el no ser, aquel sujeto que ha sido oprimido, racializado, sexualizado, dominado, excluido, ¿sí? Y aquí tiene una coincidencia con Gayatri Spivak en ese maravilloso texto, que es uno de sus textos más polémicos, que hay que decirlo, que es ese texto que se titula ¿Puede hablar el subalterno?, cuando ella cuestiona sobre los discursos sobre la justicia y la representación, y dice que muchas veces hablamos en nombre de los otros, pero que no contribuimos a transformar la vida de los otros. En ese marco, entonces, hablaríamos de que una pragmática epistemológica de la educación inclusiva nos va a situar en el estudio y en la comprensión de las coordenadas de regulación de la realidad. Es la relación entre el saber decir y el saber hacer. Es la coherencia, entonces, de integración entre el objeto teórico, el que es producido por el investigador, ¿no es verdad?, el que nos dice cómo deben ser las cosas, y el objeto empírico, el fenómeno, cómo actúa en la realidad.
Y aquí tenemos una disonancia en el campo de la inclusión. Además, esto va a afectar a la cristalización de la realidad porque la educación inclusiva produce un nuevo estilo de subjetividad, instaura una nueva modalidad de relacionamiento social, cultural, una nueva forma de afectividad colectiva, una nueva forma de emocionalidad y de vinculación entre los sujetos. Y esto nos lleva entonces a entender que hay dispositivos de producción y regulación de la subjetividad y de las emociones, y que va a profundizar una posible pragmática epistemológica en cuestiones teóricas y prácticas y no intelectualistas ligadas al campo de producción de la educación inclusiva. A su vez, la pragmática epistemológica de la educación inclusiva va a indagar acerca del papel que desempeña el conocimiento en nuestras vidas. Es decir, indaga cómo este conocimiento tiene beneficios sustantivos frente a las necesidades concretas de las poblaciones, ¿no es verdad? Y que participa creando hábitos de conocimiento o hábitos activos que se inyectan en la subjetividad de cada ser y que generan efectos experimentales. Por consiguiente, podríamos afirmar que la concepción pragmática de la educación inclusiva entiende la función del pensamiento no solo como una acción que orienta, sino que sobre todo que produce sistemas de razonamiento que evitan el desperdicio de la experiencia social. Y esto es importante porque el conocimiento que está instituido, legitimado sobre educación inclusiva es un conocimiento que es incapaz de superar el desperdicio de la experiencia social de muchas personas. Y esto nos lleva entonces, ¿por qué trabajar en la zona del no ser? Una zona de los oprimidos, donde las desigualdades se agudizan, como es nuestra Latinoamérica. Y en ese espacio todos nosotros terminamos siendo sujetos subalternos, sujetos que de alguna manera necesitamos generar un conocimiento para destrabar nuestras problemáticas que nos aquejan. Esto entonces nos va a llevar a reconocer algunas claves epistemológicas de la educación inclusiva. Yo voy a mencionar algunas porque quiero que darme a entender muy bien con ustedes. Entonces, la primera clave dice que la educación inclusiva trabaja sobre problemas y no sobre disciplinas. La segunda clave analítica de la educación inclusiva nos dice que la educación inclusiva reafirma una conciencia ética diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos transitar desde una comprensión ontológica de orden sustancialista, humanista. Esta es la concepción vigente, la concepción ontológica del humanismo, del esencialismo, de las patologías, de la defectología, de la enfermedad, de la normalidad, y pasar a una ontología materialista, donde se entiende que el ser humano es un sujeto inacabado, un ser propio del materialismo, de su relación con el tiempo y la historia. Y eso es lo que a mí me lleva a afirmar que el sujeto de la educación inclusiva no es un sujeto de la deficiencia, ni de la discapacidad, ni de las necesidades educativas especiales, sino que es un sujeto de la multiplicidad de singularidades, porque reconoce que el sujeto es singular, no es ni diferente ni diverso, sino que es singular, pero esa singularidad que es propia, intrínseca, inextricable de cada ser humano, es única. Y cuando nosotros pensamos la variabilidad humana, entendemos que ninguna singularidad es igual a otra. Hay una infinidad de formas singulares en el mundo. Por ejemplo, en este mismo espacio, aunque sea virtual, nosotros hay hombres y mujeres, pero cada uno de nosotros somos una forma única, exclusiva de ser hombre y de ser mujer. No hay formas homogéneas, hay una gran variedad de formas de ser hombre y ser mujer. Y por eso yo afirmo que la política ontológica de la educación inclusiva es el sujeto de las múltiples singularidades, de las múltiples formas, de la variación de formas de ser único, por ejemplo. Y esto además coincide que lo múltiple
Cuando uno analiza de dónde surgen los conceptos epistemológicos de la educación inclusiva, no surgen de la deficiencia, ni de la discapacidad, ni de la educación especial. Todos los conceptos como diversidad, diferencia, heterogeneidad, alteridad, otredad, singularidad, entre tantos otros, surgen del propio concepto de multiplicidad. Por lo tanto, lo correcto es afirmar que los conceptos epistemológicos de la educación inclusiva son conceptos que surgen de la multiplicidad, y de ahí nos permite afirmar que el sujeto es un ser múltiple. Como tercera clave analítica, diremos que la educación inclusiva es una estrategia que busca liberar la zona del no ser. Y si tuviéramos que coincidir con las formas de construcción del conocimiento de este campo, diríamos que la educación inclusiva construye su conocimiento en el nomadismo epistemológico y en el diasporismo. Es nómada porque se mueve, viaja, es flexible, conecta campos del conocimiento alejados, proyectos intelectuales, conceptos, métodos, compromisos éticos, proyectos políticos, pero a su vez su conocimiento se construye de forma diaspórica, es decir, por una gran dispersión de saberes que viajan, se movilizan, se encuentran, dialogan, pelean, se enojan o establecen alianzas. Y esto también nos lleva a afirmar que todo el conocimiento de la educación inclusiva escucha y enuncia sus problemas en algo que yo denomino la exterioridad del trabajo teórico. Es decir, escucha y enuncia sus problemáticas más allá de diversas teorías, proyectos de conocimiento que participan de su formación. Y esto es importante porque esa idea del más allá nos lleva entonces a la pregunta por su base epistemológica, que no es otra cosa que la pregunta por la base epistemológica, es decir, lo postdisciplinar. ¿Qué quiere decir lo postdisciplinar? Después o más allá de las disciplinas. Pero a mí lo post, ese prefijo, me gusta ocuparlo en términos de, no de una secuencia lineal, no que estamos aquí y pasamos a esto, sino que lo post me gusta entenderlo como una fuerza de fractura, de alteración que disloca, mueve las cosas y produce nuevos saberes, nuevas cosas, etc. Y esta postdisciplina lo que hace es viajar por distintos campos del conocimiento, métodos, teorías, sujetos, compromisos políticos, va a tomar prestado lo mejor de cada uno de ellos y va a generar un objeto, un saber, un campo que no le va a pertenecer a ninguna disciplina en particular, a pesar de tomar prestado de múltiples campos del conocimiento. Y estas postdisciplinas son fundamentales porque son campos que siempre están en movimiento y que siempre están en mutación. Bueno, todo esto nos lleva entonces a la pregunta ¿por qué y para qué una educación inclusiva? Lo primero sería entonces sostener que la inclusión desde mi perspectiva política y posición teórica, ¿no es verdad? La entendemos como un proyecto político. Y aquí es fundamental entender la inclusión como un proyecto político, porque hasta ahora siempre se entiende como una práctica de buenas voluntades, lo que yo denomino una inclusión liberal. Esto quiere decir una inclusión que solamente apela a la asimilación, al aumentar el número de niños matriculados en la escuela sin transformar la escuela y sin transformar el sistema educativo en su conjunto. Si los sistemas educativos no son capaces de entender las reglas institucionales de funcionamiento de la sociedad, difícilmente podríamos generar un proyecto de nación que contrarreste los efectos de las desigualdades. Lo que nosotros hacemos es ignorar las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad, que no son otra cosa que las que trazan el funcionamiento de las estructuras sociales, escolares, políticas, culturales, ¿no es verdad? Y que a su vez producen la exclusión, la dominación, la segregación. Y si nosotros ignoramos esto, lo que hacemos es tratar de luchar justamente por abrir oportunidades para los que no las tienen, pero desde un marco que imposibilita eso bajo toda lógica. Desde esa idea, recuperando esta idea, es que a mí me gusta entender la inclusión como un proyecto político, como un programa de cambio preocupado por la identidad, por la diferencia, por el privilegio, por la desventaja y por la opresión.
Y cuando me refiero a la opresión, me refiero entonces justamente a los frenos al autodesarrollo que experimentan las personas en su paso por la escolarización. Y todo esto nos lleva entonces a entender que la relación dialéctica entre inclusión y exclusión es francamente infértil porque impone una ficción eurocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Un centro donde estamos todos incluidos y un margen donde estarían supuestamente los excluidos. Cuando uno analiza esta operación, que a su vez en términos dialécticos se posiciona en la dialéctica hegeliana, el centro está regulado por el capitalismo, que tiene a su vez cooptada o atrapada la idea de inclusión y de justicia, y nosotros nos desvivimos, luchamos, escribimos, hacemos activismo para hacer un mundo mejor, más justo, inclusivo, pero luchamos por un fenómeno que está atrapado y está regulado por el capitalismo. Por eso que hoy día la justicia social no toca la vida de las personas o la toca muy débilmente. Y en ese punto, por ejemplo, nosotros podemos dar cuenta de que los fenómenos de inclusión y exclusión no son dialectales exclusivamente, son relacionales, funcionan en un plano de dinamismo permanente, de movimiento permanente, en un plano en el que las múltiples desigualdades estructurales y las representaciones culturales, ¿no es verdad?, generan, por ejemplo, atraviesan a toda la población en planos diferenciales. Y por eso a mí me gusta mucho más definir los procesos de inclusión y exclusión no como un par dialéctico, sino como un fenómeno en movimiento permanente que está atravesado por muchas de las metáforas de la interseccionalidad, por ejemplo. Y esto además nos lleva a entender que para que la educación tenga sentido en la vida material de las personas, debe todo Estado asegurar un conjunto de derechos fundamentales básicos. ¿Qué quiere decir esto? Asegurar el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, para que la educación tenga sentido. Lo que hoy día observamos en gran parte de la literatura científica que nos muestra es que la gente hoy día puede ir a la universidad mucho más que antes, pero no hay movilidad de clases. Entonces, uno estudia la carrera, estudia los maestrados, los doctorados, pero sigue formando parte de la misma clase social en la que uno nació. Solamente ahora puedes comprarte un auto, puedes tener una casa mucho mejor, pero sigue estando en la misma clase social. Y eso es interesante porque hay un orden material y estructural que sigue funcionando para justamente hacer que la desigualdad esté siempre de forma permanente. Bueno, esto entonces nos lleva a afirmar que además la inclusión va a ser un fenómeno estructural y un fenómeno relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un fenómeno que tiene que ver con los grandes ejes de configuración de nuestras sociedades, pero que además va a repercutir en las interacciones cotidianas, en la forma en que nos relacionamos, conversamos, vinculamos con los otros. Y esto es clave para entender que se distribuye justicia homogeneizadora. La política occidental se funda en una política totalitaria, en bloque y negadora de las diferencias. Por eso que emerge una clase de universalismo donde está ratificado los todos hegelianos, durgianos, marcianos, que lo que hace es asegurar un derecho igual para toda la población. Pero en el marco de la inclusión y de su política ontológica que nos dice que hay un sujeto múltiple, esta idea de universalismo normativo que asegura las mismas condiciones para todos es infértil, porque de alguna manera lo que habría que hacer es asegurar un piso básico, ¿no es verdad?, para toda la población de derecho a la educación, a salud, vivienda, pero que luego ese derecho se baja de acuerdo a las necesidades singulares de cada colectividad. Eso en términos de política pública implica otras ingenierías sociales y mayores recursos ideológicos, políticos y sobre todo voluntades. Porque, por ejemplo, las necesidades en materia de derecho a la educación de las mujeres o de los niños trans es muy distinta a las, por ejemplo, las personas de situación de discapacidad. Y lo que nosotros hacemos es asegurar un gran piso normativo, pero sin respetar las necesidades de los territorios y las colectividades de base. En esto
nosotros entonces, ¿dónde nos encontramos hoy día? Como nos dice Mauricio Lazarato, nos encontramos en el valor colectivo, en políticas intelectuales, en políticas públicas y en marcos constitucionales de nuestros países que abogan por una totalidad y una universalidad en bloque. Mientras que si atendemos a las configuraciones reales de la educación inclusiva, entenderemos que donde debiese estar es en el valor distributivo, en el que apela por el pluralismo y la multiplicidad. Es decir, aseguramos un piso básico para todos, pero el ejercicio de ese derecho se baja de acuerdo a las necesidades de cada persona. Ya esto es lo que a mí me gusta denominar justicia, igualdad y equidad compleja, ¿no es verdad? Bueno, desde ese punto entonces podríamos afirmar, para cerrar esta primera parte, porque no sé cómo estaré en el tiempo, que hay reglas y políticas formalmente neutras que ignoran las diferencias de un grupo, ¿no es verdad? Y en este marco, si la ignoran las diferencias de un grupo, a menudo las que a menudo, perpetúan las desventajas que aquellas personas de aquellos grupos significados como diferentes, pobres, raros, discapacitados, ¿no es verdad? Que se definen como desviados, pero que al centrarse en la diferencia se corre el riesgo de recrear el estigma con el que se ha cargado este grupo en el pasado. Y esto también nos lleva a afirmar, queridos compañeros, que dado que ignoramos las diferencias de grupos en la política pública, lo que se llaman llamamientos vacíos de la diversidad, porque enunciamos, hablamos de la diversidad, pero sin justamente atender a sus necesidades, no implica que la gente ignore la interacción cotidiana. La opresión y sus diversas acciones del poder continúan operando en las leyes y en las políticas que declaran a todas las personas como iguales. Por lo tanto, el desafío es a eliminar el dilema de la diferencia, que es necesario entonces crear un significado político y emancipatorio con el objeto de reemplazar el significado excluyente y la construcción de una inclusión diferencial a través de las desigualdades. Esto nos va a llevar entonces a reconocer que la problemática de la diferencia y de lo común son conceptos relacionales que subyacen en lo más profundo del ser humano, del campo epistemológico de la educación inclusiva, y que lo inclusivo supone destacar distintos significados que toman diferentes discursos y que es utilizada de forma prominente en algunas corrientes intelectuales más críticas del momento actual, como el feminismo, los estudios queer, los estudios culturales, la filosofía de la diferencia, entre otras. ¿Por qué digo esto? Porque el calificativo inclusiva solo es nuevo en las ciencias de la educación, en marcos como el feminismo, la interseccionalidad, los estudios subalternos, las teorías postcoloniales, la decolonialidad, la interculturalidad, es su significado y su fuerza se ha luchado siempre, se ha ocupado siempre, pero que no se le ha denominado con este nombre. Finalmente, el discurso de la multiplicidad y la diversidad también figura en un lugar destacado en muchos discursos y políticas feministas, antirracistas y postmodernas, pero que débilmente logran intervenir en las relaciones sociales que sostienen estos fenómenos. Por consiguiente, y ya para ir cerrando, hablar de inclusión es transitar desde una gramática esencialista, individualista, a una centrada en la multiplicidad, en la infinidad de formas de ser hombre y ser mujer. Construye además un nuevo estilo de subjetividad, nuevas formas de relacionarnos entre los seres humanos, nuevas concepciones sobre la afectividad, la emocionalidad. Produce un nuevo régimen escópico, una nueva forma de mirar la realidad, ¿no es verdad? Y de entender los dispositivos semióticos que son corporificados, es decir, cómo determinadas imágenes son asignadas a determinados grupos sociales. Y ahí la imagen, por ejemplo, que siempre se ocupa para hablar de inclusión es la persona en silla de ruedas, el caderante que ustedes le llaman, ¿no? Y por otro lado también entiende que la inclusión es un lazo complejo que une problemáticas de orden estructural y de orden cotidiana, la micropráctica, y que a su vez la inclusión
atiende al funcionamiento o se pregunta por cómo funcionan las estructuras escolares que producen poblaciones excedentes. Y ese es otro desafío que la investigación debe asumir. Muy poco dice la investigación acerca de cómo funcionan las estructuras de escolarización que producen niños en situación de exclusión o de marginación. Y finalmente, la educación inclusiva atraviesa a todos los campos del desarrollo humano. Por ello, se constituye como un mecanismo de análisis acerca de la sensibilidad y del dinamismo psicosocial del poder. A su vez, es una estrategia que desafía la educación global e imagina de un modo diferente el pensamiento educativo y su praxis. Se propone entonces ofrecer formas para entender la opresión, la dominación, la exclusión, el racismo que afectan al mundo psíquico y subjetivo de las personas. Y este es otro punto relevante. La inclusión no basta con abrir las puertas de la universidad o de la escuela. Tenemos que preocuparnos muy atentamente qué produce la inclusión, la exclusión, la participación, la no participación en nuestro mundo psíquico. Y por ello es clave entender la inclusión como la construcción de una praxis ética y políticamente comprometida con un proyecto más amplio de cambio social y subjetivo. Esto es lo que yo quisiera compartir con el día de hoy con ustedes. No sé si estoy en el tiempo, si me pasé, si les quité tiempo y espero que me hayan entendido y discúlpenme si hay algo que no me haya dado a entender. Bien, muchísimas gracias y espero haberles aportado algo. Muito obrigada, Aldo. Eu vou me permitir chamá-lo assim. E queremos agradecer muito a sua fala, especialmente nesse momento que aqui está acontecendo um debate, se você continua com as crianças na escola regular ou se você volta a uma perspectiva das crianças em escolas em separadas, crianças que têm necessidades especiais. Ao invés delas estarem na escola comum, elas voltariam a serem segregadas em escolas especiais para o trabalho educativo. Essa polêmica está perpassando a discussão de políticas nacionais aqui no Brasil, então a sua fala trouxe essa temática numa compreensão importante, justamente nesse momento em que nós estamos aqui no Brasil realizando este debate. Além disso, a sua fala nos tira do lugar de conforto que pensar educação inclusiva é só pensar em técnicas, e sim olhar a educação inclusiva nessa perspectiva do direito à educação, da educação como uma perspectiva política. Não basta, como você diz para nós, só proporcionar o acesso à educação, é muito mais do que isso. Então, a sua fala foi muito oportuna e nós somos muito gratos por isso. E temos aí um conjunto de perguntas, se você estiver disponível, para dialogar com as pessoas que estão participando do evento. Há uma ansiedade em muitas perguntas suscitadas pela sua fala. O professor Benir e a professora Luana fariam o encaminhamento dessas questões, se houver disponibilidade de seu tempo também, né? Muito obrigada. Gracias a ustedes por todo esto y si me permiten yo quisiera hacer una aclaración a partir de lo que la profesora Joana comentaba. Brasil ha tenido unas políticas bien interesantes en los últimos años en materia de educación inclusiva, pero está muy apegada a la travestización, a la confusión de la inclusión con lo especial. Hoy día está el debate un poco más amplio, pero se ha hecho mucha política donde se confunde lo especial con lo inclusivo. Y la discusión que están transitando es la discusión que hace años emprendió Colombia, Ecuador y, por ejemplo, el caso español, donde sacaron las escuelas especiales, pero vamos a ser claros con algo.
esa decisión es desafortunada porque yo no voy a aumentar mayor participación e inclusión porque las personas no estén en la escuela especial. Muchos niños que no tienen discapacidad, que les cuesta leer y escribir, no avanzan en sus aprendizajes en la escuela regular porque no están las condiciones muchas veces. Imagínense un chico sordo-ciego, con autismo y otras discapacidades que ameritan otros modos de escolarización. Aquí el problema no es la escuela especial, es la forma de funcionamiento de la escuela especial y el error que tenemos para entender que la escuela especial es mala, es segregadora. Lo que hay que hacer es actualizar la escuela especial a la luz de la justicia educativa, pero también tenemos que ser honestos. Si vamos a quitar la escuela especial, entonces tenemos que recomponer la escuela regular para dar cabida real y asegurar aprendizajes reales, oportunos, y que a los niños les permitan avanzar en su destino social. ¿Qué muestra la investigación? Que España, por ejemplo, ha aumentado el nivel de desigualdad escolar cuando han sacado la escuela especial. ¿Qué pasó en Colombia? Que los profesores no saben qué hacer con los niños en la escuela regular. O sea, yo soy maestro de primaria, yo estudié para enseñar a crianzas, ¿no? Enseñar a leer, a escribir. O sea, ya es difícil trabajar con 40 niños en una sala. Imagínense otros que tienen otras condiciones neurotípicas, ¿no es verdad? Y que por el funcionamiento de la escuela, por la cantidad de horas, la burocracia que tienen los sistemas educativos, entonces todo eso es una recomposición de la estructura escolar, ¿no? Y que a mí me parece que esos temas más fundamentales no están en el debate hoy. Entonces, yo haría el llamado solamente a evitar los reduccionismos que a veces en los que se cae a veces la política pública. Bem, nós passamos então as questões do grupo, né, de todos os participantes. A professora Luana e a professora Durir vão realizar o encaminhamento. Creio que o professor Ademir caiu, né? Exato. Era a vez dele agora, mas Tudo bem. tudo bem. Professor Aldo, que honra estar nessa sala com você hoje. Que bom que é um professor latino-americano falando de questões que são muito similares à nossa realidade. Isso nos traz um acalento bastante efetivo. Eu vou colocar as questões que a nossa audiência colocou para você, professor, mas eu tomo a liberdade, peço a licença para eu fazer a minha primeira questão. Tem eu sei que no cenário europeu, o poder de fala, o poder decisório, geralmente está muito íntimo com as pessoas que estão em campo, né? As pessoas que conhecem a realidade, geralmente conversam com quem é um tomador de decisão, um político, um gestor de mantenedoras públicas ou privadas, enfim, o que não é muita realidade latino-americana, certo? Então a sua fala me faz lembrar muito a questão do poder de fala de quem é de direita, ou seja, os professores. Os professores não tomam a decisão da questão inclusiva, e por isso que tem tantos debates aqui no Brasil, que hoje é o debate fervoroso. Eu conheço a questão da Colômbia, do Equador também nesse sentido. Professor, existe algum case de sucesso, alguma realidade de sucesso onde professor, escola e os tomadores de decisão conversam sobre a questão inclusiva? Nas suas pesquisas, já se chegou nesse ponto de conhecer um case de sucesso? La pregunta, profesora, es muy importante porque en general eso es el gran debate que todos los educadores que están en el territorio demandan, ¿no? No se sienten escuchados, no sienten que sus demandas están en la política pública y por ejemplo, lo que el caso latinoamericano nunca transita hacia allá. El caso latinoamericano en la construcción de políticas públicas siempre llama al experto, llama al investigador, ¿no es verdad?
pero se olvida de las necesidades de la población, de la micropolítica, de la base, del territorio, ¿no es verdad? Y en ese entendimiento, por ejemplo, yo no conozco en el caso latinoamericano más que alguna iniciativa en el área andina, como el caso boliviano, que hay ciertas formas de implicación con los territorios, pero que eso no está dado por lo inclusivo, está dado por la perspectiva de colonial, ¿no? De pensar desde otros lugares. En el caso, por ejemplo, chileno, los profesores se les toma muy poco el parecer al momento de construir una política pública. En el caso peruano, la idea de inclusión está muy reducida a la discapacidad exclusivamente. El caso ecuatoriano, lo mismo. El caso brasileño también está muy asociado a la discapacidad y no a pensar las formas de justicia que son transversales para todos los estudiantes. Y en el caso, por ejemplo, de otros países como México, también se han quitado las escuelas especiales, pero se han sido solamente debates que se han emprendido a nivel de la política pública, pero no consideran la voz del educador. Y ahí me parece que es importante considerar lo que los profesores tienen que decir, porque son los que viven día a día y conocen la ingeniería, la arquitectura, la práctica. Yo creo que ahí también hay un diálogo que no está considerado. Claro que sim. Professor Ademir voltou. Desculpe, caiu Estão me ouvindo? Sim. Caiu minha conexão. Saudações, professor Aldo. Parabéns pela análise. Eu diria que uma análise de conjuntura educacional bastante ampla e interessante, ontológica da educação, né? Que amplia os horizontes, para além dessa compreensão restrita, né, de educação inclusive como educação especial. E sua fala me despertou uma questão aqui que gostaria de debater, né? A professora Marilena Chauí, que é uma filósofa brasileira nossa aqui, né? Ela diz que, claro, a gente não pode pensar que a filosofia é somente grega, mas que a filosofia, como nós a conhecemos no Ocidente, surge na Grécia junto com a política, né, e com a educação, e em praça pública, portanto, pública. Aí a extrema relação entre educação, política e democracia, né? Ocorre o seguinte: nossa democracia é uma democracia liberal, né? Não é uma democracia plena e ampla. E aí trago um outro filósofo, que é o Achille Mbembe, acho que conhece, que é um camaronês, né? Que a partir do conceito de biopolítica do Foucault, ele constrói um conceito interessante de necropolítica, né? Ou seja, ao invés de política da vida, política da morte. Nós, brasileiros e latino-americanos, recentemente, e a nossa história é marcada fortemente por isso, né? Vivemos, em certo sentido, uma implementação da política da morte, tanto de forma mais ampla, mas também nas políticas educacionais. Eu pesquiso, junto com o meu grupo de pesquisa, do qual a professora Joana faz parte, né? Eu pesquiso a educação como uma tecnologia social, e a escola pública como essa tecnologia, mas que depende muito das políticas educacionais. Então, a minha pergunta é: que análise o senhor pode fazer para nós, de quem está de fora também do nosso país, olhando o que nos acontece, mas não só a nós, mas em toda a América Latina, e também a questão de vocês, do Chile, que passou e passa por uma história recente, também de muitas necropolíticas que foram sendo implementadas na educação. Sería esa sí, cuestión. bueno, profesor, me alegro mucho que trabaje en necropolítica y biopolítica. Nosotros tenemos en marzo
Perdón. No, pode falar. Disculpe, no, muchas gracias. Le decía que estoy muy contento de saber que usted trabaja temas de biopolítica y necropolítica, porque en nuestro centro de investigación el próximo año tenemos un coloquio que va a pensar la relación entre educación inclusiva y biopolítica, que a veces no es tan clara para el debate pedagógico, ¿ya? Su pregunta es fundamental por dos cosas. Primero, porque la educación inclusiva no es la inclusión. A ver, ahí hay que hacer una aclaración heurística. La inclusión es el fenómeno, el campo, y la educación inclusiva es la formalización académica. A eso hay que distinguirlo. Y en ese entendido, podríamos decir entonces que la relación entre inclusión y ciudadanía es estrecha. No hay inclusión si no se materializa en el ejercicio ciudadano. Pero lo que tenemos en materia de educación es nada más, lo que tenemos en formas de ciudadanía en Latinoamérica es una ciudadanía de baja intensidad, ¿no? Son ciudadanías de baja intensidad, altamente excluyentes, ¿no es verdad? Que solamente se cree en el papel de la democracia como el ejercicio del voto, pero no vivimos en una trama realmente democrática. Y eso en materia de educación se traduce, por ejemplo, en que el concepto de educación pública solo se entiende en este lado del mundo como la escuela financiada por el Estado, lo que es un reduccionismo, porque cuando hablamos de educación pública hablamos de sexo, de raza, de género, de democracia, de formas de ser hombre, de corporalidades, de otras formas de existencia que son negadas por la escolarización tradicional. Entonces, por lo menos en mi país pasa mucho que en general se habla de educación pública, pero como educación que paga el Estado, pero no se ponen en tensión estas formas de construcción de justicia. Y hay otro punto que en su pregunta es importante, que dice relación con lo biopolítico. La educación inclusiva confundida con la educación especial es finalmente un remanente, un argumento biopolítico, porque viene justamente a menoscabar estas formas de cuerpo, a docilizar, a intervenir los cuerpos, ¿no es verdad? Y hoy día, por ejemplo, con el tema de la pandemia, ha agudizado el tema de la visión necropolítica, que es un concepto que Achille Mbembe trabaja muy bien y dice, bueno, ¿qué cuerpos pueden vivir? Y hoy día nosotros estamos en nuestro tiempo, estamos en un régimen corpo político, porque lo más revolucionario que hemos hecho ha sido descubrir que nuestros cuerpos pueden ser cambiados. Es decir, si yo me sintiera mujer, yo podría cambiar mi cuerpo y volverme mujer, cosa que antes era impensado. Eso es un remanente del círculo biopolítico y corpo político en el que vivimos. Pero eso nos lleva entonces a la pregunta, y que también las políticas de educación inclusiva encubren, de por qué, por ejemplo, no se habla de la diversidad sexual, ¿no es verdad? O de las comunidades trans con tanta propiedad en las políticas de educación inclusiva, y siempre es lo que menos aparece, por ejemplo. Entonces ahí vemos una práctica necropolítica, o que podría caminar para allá, de decir qué vidas son vivibles, qué cuerpos son educables, qué formas de subjetividades forma la escuela, y finalmente la escuela, en este gran atrapamiento capitalístico, porque ya no es una cuestión liberal, neoliberal, es algo más raro, porque no es ni neo ni liberal, es otra cosa, está produciendo otros dispositivos de subjetividad. Entonces ahí nosotros tenemos que atender a esa relación psíquica y material que tiene la corporalidad. Pero el discurso que hoy día nosotros conocemos sobre educación inclusiva, cuando le decimos a los estudiantes del pregrado, del posgrado, que la diversidad son los niños con discapacidad, los indígenas, y los raros, los anormales, seguimos regenerando un discurso silencioso de lo biopolítico, que cuando le decimos qué hacer, por ejemplo, con el niño con hiperactividad, estamos en lo biopolítico, por ejemplo, estamos en la docilización de los cuerpos, y el discurso de la educación inclusiva es muy ingenuo en ese sentido, es neutro políticamente, y por eso que a mí me gusta hablar que la educación inclusiva en términos epistemológicos es un proyecto conocimiento en resistencia. ¿Por qué razón? Porque va a evitar la complicidad con estas formas de desigualdad que usted me está manifestando, ¿no? Yo le agradezco su pregunta, porque lo que usted ha puesto el día de hoy en la discusión es clave para repensar la formación de los profesores en este campo. Excelente, professor. Obrigado. Ótimo. Gracias. Bastante nossa discussão.
Luana, abra o teu microfone. Muito bem. Podemos ir para as questões do YouTube, professor Aldo? Que temos algumas questões aqui. Primeiro, a professora Karen, lá no Facebook, dizendo perfeito, como essa fala de inclusão é importante. Nós também nós temos bastante gente elogiando, professora, sua fala, falando da relevância da temática, da relevância de ser um latino-americano. Nós temos a Natália Salvo, que saludou, porque ela também é chilena, então lhe deu um bem-vindo. Nós temos Aprendendo com a Tia May, que eu acredito que seja uma das nossas mestrandas, ela fala que é perfeita a sua fala, professor, porque a criança precisa ser atendida de uma forma a promover seu desenvolvimento, independente da escola, seja ela comum ou especial, existem alunos que precisam de atendimento individual. O Anselmo, ele lembra da ODS 4 da ONU, falando da questão da educação inclusiva, que é importante falar, que é de assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas, que vem muito ao encontro dessa sua discussão com o professor Ademir. A Laís falou que é muito importante, a educação especial é uma forma inclusiva, mas não se define educação inclusiva por isso apenas. Eu não anotei aqui o nome, mas que ela não entendeu o conceito de educação especial, professor. Se o senhor pudesse repetir, se fosse para definir o que é educação especial, em poucas palavras, o professor Aldo poderia repetir qual seria essa definição? Sí. Lo que pasa es que hay que hacer una distinción entre lo especial y lo inclusivo, ¿ya? Lo primero es que la educación especial es la que tiene una teoría, es la que tiene un método, es la que tiene un conjunto de saberes consolidados, pero que esos saberes se fundan en algo que se llama matriz individualista esencialista, es decir, que trabaja a partir de los defectos, las problemáticas individuales y trabaja sobre un modelo mayoritariamente fundado en la defectología, que a partir de la década de los 70 transita, inspirado por algunas investigaciones británicas, hacia una concepción más social de la discapacidad o la deficiencia, ¿ya? En ese sentido, la educación especial siempre ha tenido una función auxiliar dentro de la educación para prestar apoyo al desarrollo cognitivo de las personas, sobre todo con discapacidad. El problema se enuncia cuando aparece lo inclusivo en la educación y que nos pone de cabeza a todos a pensar primero condiciones concretas para agudizar la justicia. En ese sentido, la educación especial es una parte, es un órgano, algo que integra la educación inclusiva, pero no es la educación inclusiva en sí misma. Y eso lo quiero dejar súper claro, ¿ya? Entonces, porque la educación inclusiva toca a todas las personas, se preocupa por la fragilidad, por la producción de otros mundos. En cambio, lo especial solamente busca prácticas de compensación, asimilación y a veces, y que si bien hace un trabajo importante, pero que siempre ha sido entendida como la compensación de determinadas defectos, anormalidades que el cuerpo tiene. Por eso que a veces uno mira, por ejemplo, y ahí siempre se regenera la ideología de la normalidad permanentemente, ¿no? En ese sentido hay que ser muy cauteloso, por eso que yo siempre en mis trabajos digo que a partir de la epistemología de la educación inclusiva tiene que actualizarse la educación especial. Yo no creo que vamos a ser más inclusivos porque saquemos la escuela especial. Eso es un error, agudiza desigualdad. Yo creo que lo que hay que hacer es transformar la escuela especial justamente en clave inclusiva, ¿sí?
porque podemos sacar la escuela especial, pero los problemas de desigualdad no son problemas educativos, son problemas sociales, políticos. Si esos problemas no se reducen en nuestro seno político, podemos sacar la escuela especial y la desigualdad va a seguir estando. Assim é, assim é. O Anderson, professor, ele fala que com certeza a educação inclusiva é muito mais Eso puedo ampla. aportar. Me escuta? Me escuta, professor? Creio que sim. Esa sería mi respuesta para la profesora. Ah, ok. E foi uma resposta excelente, tenho certeza que ela ficou satisfeita, enfim. O Anderson, professor, coloca que com certeza a educação inclusiva é muito mais ampla e na compreensão de que a tecnologia é objeto de exclusão na atual sociedade. Precisamos realizar também inclusão tecnológica. Creio que está muito conectada com a questão de acesso que o professor falou tanto, né? E acesso esse que já falamos da ODS 4, também é um dos pressupostos de base de inclusão social, né, professor? A questão do acesso a essa tecnologia. O Júlio, professor, perguntou qual é a sua visão sobre a questão da inclusão no Brasil. O professor conhece alguns critérios das nossas bases legislativas ou alguns cases a partir dos grupos que trabalha? Sí, esa pregunta es fundamental. Ay, disculpe, la interrumpí. Não. Ah, perdón. Yo decía que esa pregunta es fundamental porque la tecnología nos va a ayudar, por ejemplo, a crear otras arquitecturas para educar, por ejemplo, ¿no? El problema es que nosotros seguimos pensando la escuela con tecnología, pero en la modalidad tradicional. Y nosotros no podemos, por ejemplo, llevar la presencialidad a lo virtual. Son dos cosas distintas. Porque además, por ejemplo, tenemos características neuropsicológicas diferentes. Pero sí lo que el profesor decía es que la tecnología nos va a facilitar muchas más cosas para aquellas personas que a lo mejor no tienen un sistema comunicativo consolidado, ciertos sistemas de visión, va a generar acceso, pero va a ser siempre un medio de mejoramiento de la vida, de la subjetividad, de la participación, ¿no? Pero eso no puede estar escindido, no puede estar suelto, no puede estar disociado de nuevas formas de relación social, de relacionamiento cultural, pedagógico, etcétera, ¿no? Pero para que tenga esta accesibilidad que usted me dice, profesora, tenga sentido en la escuela, la gramática, el funcionamiento de la escuela tiene que cambiar también, ¿no? Eso... Así es, com certeza. Professor Aldo, professor Ivo Bolt, que é um grande especialista da área de avaliação aqui no Brasil, ele faz uma pergunta para o professor Aldo. A educação inclusiva não se basta por si só. Então, que outras providências podem ser tomadas a favor da inclusão, professor? E eu estendo essa pergunta. Se o professor Aldo tivesse o grande poder de tomar alguma decisão em políticas públicas, ¿cuál sería la primera providencia a ser tomada? Bueno, me encantaría ser ministro de Educación para despedir a toda la gente y hacer una revolución, ¿no? Lo primero que me gustaría decir es, con mucha humildad voy a decir esto, es que si yo tuviera el poder de ser ministro de Educación de Brasil, lo primero que haría sería combatir los oportunismos políticos que en su país hay, porque un país con la historia cultural de Brasil, me da tristeza ver cómo las decisiones de los políticos lo han arrastrado a ustedes. Lo segundo, que creo que hay que educar a la ciudadanía mucho más para hacer las lecturas más profundas sobre las políticas y las campañas presidenciales que se hacen. Y respondiendo a la pregunta del profesor, yo creo que lo primero es generar una política nacional que esté estrechamente vinculada a la constitución política, porque si esto no se amarra como un proyecto de Estado, si la inclusión no se transforma en un proyecto de Estado, todo lo que nosotros vamos a hacer
siempre va a ser una práctica de buena voluntad. Para ello yo creo que lo primero es que tiene que existir un proyecto de Estado, de nación, que puntualice sobre las formas de justicia para las distintas poblaciones, que eso luego se materialice en políticas educativas específicas para cada nivel educativo y que eso impacte y nos lleve a cambiar la gramática escolar, el funcionamiento de las instituciones. Porque aquí el problema no es solo de política pública. La política pública asegura y amarra cosas, pero si no cambia el funcionamiento de la escuela, si yo sigo entendiendo las clases de la misma forma, si sigo diseñando el currículum de la misma forma, si sigo entendiendo el tiempo desde una forma universal, que es opuesto a la singularidad, esto va a ser lo mismo de siempre. Por lo tanto, aquí el otro obstáculo que tenemos es reinventar el espacio escolar y eso implica desde cómo vamos a enseñar hasta cómo van a ser las contrataciones de los profesores, porque esto implica una revolución total al funcionamiento de la escuela, funcionamiento que está directamente relacionado con cómo voy a evaluar la calidad de la escuela, cómo voy a interpretar esos resultados, cómo va a ser la carrera docente, ¿me entiendes? Porque eso va a meritar a lo mejor otras formas de horarios que van a haber en la escuela, ¿no? Entonces, a mí eso me gusta, en mi trabajo yo lo denomino espacio heterotópico, un espacio otro en que albergan estas condiciones que yo les estoy diciendo. Por ejemplo, me gusta mucho hablar del tiempo y entender el tiempo. El tiempo escolar es una cosa que nunca se topa en la educación. Nosotros siempre enseñamos en un mismo tiempo, ¿no es verdad? En un tiempo homogéneo, donde todos los niños hacen lo mismo, al mismo ritmo, ¿no es verdad? Y lo que nosotros, en el caso de la inclusión, si nosotros somos seres singulares, lo correcto es entender, no es una monocronía, un tiempo único, sino que una heterocronía, múltiples tiempos que se entrecruzan en la práctica escolar. Y eso implica reestructurar las formas de enseñar. Por ejemplo, a lo mejor a Joana, vamos a suponer que Joana tiene 6 años, que usted, profesora, tiene 8 años y que el profesor tiene 9 años y que yo le hago clases de música y a Joana le va a interesar el piano, al profesor le va a interesar la guitarra y a la profesora le va a interesar tal vez el xilófono. Pero yo en eso, ahí hay múltiples intereses, ¿no es verdad? Pero nosotros, si nosotros seguimos trabajando en el cronosistema, yo enseño los instrumentos, pero nunca toco los intereses de ustedes. Lo que aquí habría que hacer es entender múltiples tiempos y en función de esos múltiples tiempos plantear una actividad transversal, pero que cada uno de ustedes pueda desarrollar lo que le interesa, pero que eso además dé cuenta de cosas transversales donde ustedes se conectan. Eso implica más tiempo y más recursos, sí, pero también mucha más creatividad de nosotros como profesores. Y si tuviéramos que hacer un análisis, y yo lo digo porque soy educador de formación y me van a disculpar mis colegas, es que también nosotros los profesores somos a veces muy poco creativos porque la universidad nos forma en esa lógica. Entonces aquí el llamado a atención también es para las universidades que han perdido su fuerza de cuestionar e interrogar la sociedad, porque si la universidad y sus académicos no interpelan la sociedad, ¿quién más lo va a hacer? Hoy día solamente lo hacen los movimientos políticos, de activistas, pero la universidad tiene que volver a recuperar ese sentido. Y hay una cosa que quisiera decir. La pregunta del profesor es fundamental. Nosotros, todos los educadores, estudiamos teoría crítica, el marxismo, estudiamos un montón de cosas, pero cuando en la escuela uno habla de eso, tú eres castigado. Por lo tanto, las universidades y las escuelas son espacios contrarrevolucionarios, es decir, espacios que están llamados a la liberación del sujeto, pero que por sus estructuras siempre no lo castigan, oprimen. Entonces, desde ahí también es importante entender que ese cambio va a venir de un profesor mucho más comprometido políticamente, pero que también la estructura educativa pueda legitimar esas formas de pensar. Porque en mi país, por ejemplo, cuando yo era maestro en escuela y yo, por ejemplo, decía, mira, esto no está bien, eso significaba que tú podías, si tú seguías diciendo mucho, significaba que a fin de año te decían, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera también hay que entender que por más que nosotros queramos reinventar la escuela, reinventar el sistema educativo, tenemos que partir entendiendo que si esto no es un proyecto de Estado, difícilmente nosotros vamos a poder asegurar condiciones justas para todos. Y eso implica entender que todos nosotros somos sujetos frágiles socialmente.
Y eso lo ha puesto de manifiesto la pandemia, ¿no? Y yo creo que ahí también hay mucho más por cosas que pensar en términos de regulación política, de eficacia, pero que el día de hoy por el tiempo creo que tampoco no... y además vivimos un tiempo complejo donde los paradigmas están en crisis, donde la investigación tampoco da cuenta totalmente de lo que se necesita, etcétera, ¿no? Pero esos serían mis principales puntos, así muy rápidamente, que yo tocaria. Muito bem. Isso vem muito ao encontro do que o Rodrigo tinha considerado aqui também, professor, que essa questão da inclusão depende dessa conjuntura cooperativa, né? Então, entre a sociedade, a cultura, as políticas e os indivíduos, né? Então, o professor Aldo só corrobora essas questões todas. Nós temos, eu acredito que a última pergunta pelo YouTube, daí o professor Ademir também quer fazer uma pergunta, né, professor? Que é do Elias, que o Elias coloca que o sistema de cotas, na sua opinião, professor Aldo, também entraria na questão da educação inclusiva? Sí, lo que pasa es que las políticas de cuotas es lo que tenemos hoy día. Eso es lo que Tadeu ¿cómo se llama el autor brasileño? Tadeu, el que tiene de currículum y identidades, ¿no? Tadeu da Silva. Tadeu da Silva en ese texto parte analizando y dice que hay políticas de asimilación, o teorías acríticas. Las teorías acríticas son todas aquellas que justamente nos dicen que son las que obviamente trabajan para no cambiar el mundo, por ejemplo. Y las políticas de cuotas, por ejemplo, son aquellas que son las que no cambian el mundo. Trabajamos sobre lo mismo que ya tenemos, la universidad no cambia, solamente damos ingresos especiales a determinados estudiantes y creemos que estamos incluyendo. Entonces, en ese sentido, las políticas de cuotas son el reduccionismo que hoy día tienen las políticas de educación inclusiva. Y eso nos lleva a nosotros, por ejemplo, a entender que necesitamos transitar hacia políticas de transformación. Es decir, como lo va a decir Nancy Fraser, es decir, políticas, acciones territoriales, teóricas y políticas que cambien el mundo y las estructuras de funcionamiento del mundo. Las políticas de cuotas no cambian las estructuras del mundo, solamente las reproducen. Entonces yo puedo, por ejemplo, dar cuotas para las personas, para el caderante, para mujeres, para estudiantes trans, etcétera, pero la universidad, la sociedad sigue funcionando en las mismas tramas de desigualdad. Entonces eso es lo que, por lo menos para mí, las políticas de cuota son el efecto de la poca comprensión que a veces tenemos sobre educación inclusiva y la poca imaginación que tenemos para reinventar el espacio social, etcétera, ¿no? Eso podría agregar. Com certeza. Professor Ademir? Professor Aldo, quero fazer uma pergunta relacionada ao momento presente, não que nós não estivéssemos falando do presente, mas um momento extremamente atual, que é a educação e a pandemia, né? Com o afastamento maciço, né, praticamente universal das crianças, jovens e adolescentes das nossas escolas. Eu sou professor, além de trabalhar no Instituto Censo, também sou professor de ensino médio aqui no Brasil, de filosofia, né, no ensino, portanto, na educação básica. Tenho turmas, tenho classes atuando, utilizando o ensino remoto, plataformas que o governo, a Secretaria de Educação, contratou para que pudéssemos atuar junto com os alunos. Na verdade, nos impôs isso, né? Não houve uma opção de dizer, olha, eu posso fazer da forma como ou a escola poderia fazer da forma como ela planejasse, etc. Em relação a isso, nos coloca uma questão. Há uma crença, né, um mito de que a inserção de tecnologias, especialmente de tecnologias digitais na educação básica, levaria à inclusão dos nossos jovens e adolescentes. O que nós vimos agora com a pandemia? Além com o ensino remoto, né, com esse ensino, não é à distância, porque o conceito é diferente, a meu ver,
mas o ensino remoto em que nós fazemos atendimento aos alunos, tentamos interagir com eles, etc. O que ocorre? Grande parte dos nossos estudantes não tem acesso aos equipamentos, não tem acesso a redes digitais, né? Não tem acesso à internet de qualidade, especialmente os alunos que estão afastados dos grandes centros têm mais dificuldades ainda. Tá? Então, aquele mito de que a inserção de tecnologias digitais na educação levaria a uma inclusão quase que universal, ele fica exposto agora. Tá? E nós temos notícias, esses dias eu ouvi uma fala do Mia Couto, né? E ele disse que praticamente lá no seu país, acho que é Moçambique, né, se não me engano, as crianças nem têm como ir para a escola porque sequer tem água, né? Então tem as menores condições ainda. Como que você analisa essa questão, né, da inclusão de tecnologias, especialmente agora? Você já disse que não basta, na sua fala eu achei bem interessante, né, que não basta inserir tecnologias e a gente continuar com o ensino extremamente tradicional. Mas será que a inserção dessas tecnologias não seria também uma forma de docilização dos corpos, né? De fazer os alunos pensar do jeito que a plataforma, por exemplo, Google, que é o Classroom, né, faz pensar? Não seria uma forma de colonização e docilização das mentes? Bueno, yo creo que mucho de lo que se... A ver, yo quiero partir en una respuesta postcolonial, es decir, al revés, ¿no? Creo que la pregunta suya es sustantiva por varias cosas. Primero, la agradezco porque son preguntas calientes, son preguntas que son necesarias, ¿no es verdad? Yo creo que la pandemia fue la gota que rebalsó el vaso en muchas cosas y lo que ayudó a visibilizar que si no tenemos una buena conexión no es el problema de la escuela, es un problema de las desigualdades que no hemos sabido leer. Porque cuando hablamos de problemas de conexión, hablamos de brecha digital, pero hablamos de algo más profundo, de desigualdades culturales, de desigualdades estructurales, de desigualdades económicas, que no hemos sabido leer y que no hemos sabido interpretar. No basta con decir que hay 40% de niños excluidos, no basta decir que el 70% de niños no tiene acceso. Eso es lo que toda la investigación dice. Pero a mí siempre me ha interesado, y yo en mis trabajos digo que no basta con eso. Lo que hay que entender es cómo funcionan esas desigualdades, cómo funciona la mecánica de esas brechas culturales y sociales. Porque en la práctica, el estudiante, por ejemplo, esto ha agudizado algo que nadie ha contemplado, la creatividad de muchos profesores para enseñar a través de la pantalla. Y eso, por ejemplo, nadie lo está valorando, nadie lo está diciendo. Si bien los médicos están dando una gran lucha, pero también los profesores están dando una gran lucha en tratando de hacer que sus estudiantes aprendan. Y yo ahí creo que el problema está en cómo nosotros nos hemos relacionado con las tecnologías, ¿no? Creo que en general es muy poca la formación que los educadores antes de la pandemia tienen sobre la tecnología. Siempre pasaba por un curso en las mallas curriculares, mostrarles algunas pizarras digitales, un software, pero aquí esto nos puso de cabeza a pensar que hay otra forma de cómo se evalúa ocupando los software, de cómo, por ejemplo, diseño el currículum, de cómo hago interacciones pedagógicas, cuestiones que no estaban contempladas en la formación educativa y que además, por ejemplo, ponen en jaque las formas de hacer escuela, ¿no es verdad? De la función directiva y todo lo demás. Yo creo que aquí lo que hay que mirar es mirar al revés las cosas. Por un lado, decir, bueno, hay estas desigualdades, pero tenemos el momento de poder crear instrumentos para superar esas desigualdades, pero con pertinencia, porque lo que decimos es, todo lo que usted me describía, profesor, en la primera parte de la pregunta, son desigualdades estructurales que no han sabido ser leídas. Y luego hay otra cosa que no es propia de la tecnología, es propio de los sistemas educativos y de los conocimientos validados, que son las que permanentemente nos colonizan.
Sí, por ejemplo, la universidad es súper colonizadora con los futuros educadores, porque no les enseña a pensar para cambiar el mundo, les enseña para reproducir un sistema. Entonces ahí tenemos una colonización que regula la subjetividad y que se graba en el cuerpo. Y es una política de producción imperceptible que se legitima en los sistemas universitarios, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sustituir eso? Entonces ahí tendríamos que descolonizar primero nuestros cuerpos y nuestra subjetividad, nuestras pasiones. Y creo que eso es lo bonito de lo que está pasando hace un tiempo antes de la pandemia, de buscar, de hacernos otras preguntas sobre nuestra existencia, sobre el devenir, sobre nuestras vidas. Y yo creo que ahí, por ejemplo, la educación siempre ha tenido una función de docilizar, de controlar, pero también muchos aspectos institucionalizados en la sociedad también tienen esa idea de controlar, cuestionar, docilizar los cuerpos. Por ejemplo, sin ir más lejos, ya los propios autobuses son un mecanismo, los buses colectivos, la locomoción colectiva ya es un mecanismo de docilización corporal, por ejemplo. ¿Sí? Las formas de crianza son mecanismos de control de la subjetividad. A los niños se les dice desde chico, no haga esto, esto no es de hombre, esto no es de mujer, ya estás controlando esa subjetividad, ¿no es verdad? Entonces vivimos en un mundo de mucha normatividad que está muy disociada de lo que es la naturaleza del ser humano. El ser humano es un ser infinito, inacabado, que no se define por las teorías que lo pueden definir. Y ahí también hay una crítica a la psicología del desarrollo, que me parece que la psicología es la gran responsable, en muchas medidas, de producir algo que me gusta, que se llaman mapas abstractos del desarrollo. Explicaciones que benefician a un tipo de niño y ponen en desmedro a otro tipo de estudiante. Por ejemplo, la teoría piagetana, ericksoniana, freudiana son esos ejemplos, por ejemplo, sin ir más lejos. La psicología crítica con Erika Bullman ha puesto muy en claro la relación saber-poder que tienen las teorías psicológicas y que nosotros enseñamos en la universidad. Por ejemplo, cuando uno le pregunta a los estudiantes, por ejemplo, ¿cuál es la contribución, por ejemplo, de Wallon al desarrollo cognitivo? No la conocen. Y es una teoría que hay que conocer. Que es lo que en Brasil, por ejemplo, se estudia mucho a Wilhelm Reich con la psicoterapia corporal. En Chile, cuando tú hablas de eso, la gente no lo conoce. Y eso es muy importante para un educador. ¿Por qué? Porque te permite entender que todos los problemas afectivos que nos regulan a nosotros están definidos en los primeros 7 años de vida. Pero eso no lo dicen las otras teorías del desarrollo, por ejemplo. Entonces nosotros nos movemos en entendimientos del mundo que nos dicen que hay que cambiar, pero que nos llevan nos dejan siempre en el mismo estado de las cosas. Por eso que la formación tiene que tener un norte claro. Obviamente tienen que tributar con las regulaciones políticas porque de eso está dado el funcionamiento económico, pero los proyectos de formación tienen que ser mucho más, más, más acabados en lo que se lee, dónde se forma, qué profesor da la clase, etcétera, ¿no? Pero todo eso es un síntoma de lo que usted describía como una colonización cognitiva. Muito obrigada por estas perguntas. Nós já estamos adiantados na hora e temos que agradecer, já tendo enfrentado aí o desafio de ser provocado a ser ministro da Educação do Brasil, né, o que faria, e depois esse conjunto de questões, né, e de sua fala que, de fato, nos traz uma contribuição, uma colaboração conosco, de suas discussões e reflexões tão densas a respeito dessa questão da educação inclusiva, que está muito relacionada à justiça social, ao direito à educação de todos, que é um princípio constitucional no Brasil, mas que cada vez ele sempre é mais discurso do que prática. Então, nessa perspectiva, sua fala nos traz uma reflexão muito densa sobre esses questionamentos, essas questões que pulsam, né, e que estão e que nos desafiam nas nossas práticas a transformar a escola numa escola
efetivamente inclusiva, que acolhe a todos, não só como um acolhimento, mas que proporciona uma educação que efetivamente respeita cada um em sua diferença, em sua individualidade, resguardando a possibilidade de inserção social em plenitude. Então, nessa perspectiva, sua fala é muito próxima àquilo que nós temos estudado tão profundamente no Brasil, que é as perspectivas da educação democrática, libertadora, da educação da esperança de Paulo Freire. A gente não poderia deixar de falar de Paulo Freire nesse ano em que nós estamos desenvolvendo as comemorações para o centenário de nascimento de Paulo Freire. Então, nós deixamos para suas despedidas nesse momento e queremos também agradecer essa sua disponibilidade e essa parceria tão intensa que temos estabelecido nas atividades desenvolvidas no conjunto delas, né? Então, é muito bom contar com a sua participação, colaborando com o nosso programa de pós-graduação, com as nossas discussões, com os nossos periódicos, com o nosso periódico, com toda a produção que temos realizado. Então, deixamos para suas despedidas e queremos também agradecer a Ana, ao Ademir, à professora Ciderli, ao Álvaro, que está aí atentamente nos acompanhando, e principalmente pela iniciativa da professora Sueli em organizar esse seminário que tem por finalidade a difusão do nosso livro e dos seus autores. Todas as palestras envolvem os autores que estão colaborando conosco no livro, né? Na elaboração desse livro, que é, como a Luana colocou no início desta fala, deste seminário, uma conquista do nosso programa de inserção de todos os nossos estudantes. E também agradecer aos estudantes que estão aqui conosco. Mas deixo para as suas despedidas e voltamos fechando depois o evento. Sí, bueno, yo quiero agradecer, Joana, el cariño y el aprecio que usted siempre me ha transmitido a la distancia, su amabilidad, su sabiduría de sus compañeros, y para mí el día de hoy me sentí súper grato, estaba un poco complicado, que no me se entendiera bien mi español, pero traté de hacer lo mejor posible y me sentí súper cómodo. Agradezco las preguntas, no, agradezco haber compartido esta tarde-noche con ustedes y la posibilidad también de compartir con ustedes, pensar colectivamente temas que son importantes para todos nosotros como educadores. Agradezco infinitamente a la universidad, a los profesores que hoy día están acá y nada, muy agradecido y espero que nos podamos reencontrar en el futuro en otro espacio, en otro lugar. ¿No es verdad? No, muy agradecido y que tengan una feliz noche, cuídense mucho y nunca bajar los brazos. Muito obrigado. Muito agradecida a você e a todos os professores que também estão acompanhando esse evento, aos estudantes, ao Ademir em especial, a Luana em especial, ao Álvaro que está aqui conosco, a professora Sueli, a Ciderli, ao nosso reitor, ao nosso pró-reitor, que tem sempre estimulado e nos apoiado nessas iniciativas que resultam em discussões densas, profundas, e que nos tiram e nos possibilitam refletir sobre a educação em suas diferentes questões, né? Nós temos dentro do nosso... A professora Sueli está aqui se manifestando, né? Obrigada ao professor Aldo por sua contribuição, os alunos, todos os estudantes, mestrandos, doutorandos, também estão colocando aqui gratidão, parabéns, evento incrível. Então, há uma manifestação intensa dos estudantes, colocando a importância que tem esta sua vinda conosco e toda essa possibilidade da organização desse evento na formação que desenvolvemos no nosso programa
de pós-graduação. Então, muito obrigada, tenham todos um bom descanso, que todos possam, no final dessa noite, comemorar essa festa que foi o conhecimento, justamente uma semana após a Semana do Professor, né, pelo qual nós nos sentimos muito honrados em exercer esta profissão, que é exercer a docência e estar aqui nessa noite dividindo essas ideias e esses pensamentos e essas reflexões de um modo tão profícuo. Muito obrigada a todos, todos, todos. Sem que eu tenha esquecido de nomear alguém, me perdoem.